Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Neslihan expone su pasado con Burak. El guión secreto revela una escena de amor que confirmaría todos los rumores. Queridos amigos, hoy el mundo del espectáculo turco se ha despertado con una noticia que ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón acelerado. Porque lo que estamos a punto de contarles parece sacado de una de esas novelas que tanto nos apasionan, pero esta vez, la realidad y la ficción se han mezclado de una manera que nadie esperaba. Se trata de nuestra querida y talentosa Neslihan Atagül, quien recientemente ha decidido dar un paso más allá en su carrera artística y probar suerte como guionista, escribiendo una historia que promete ser un éxito rotundo. Pero lo que nadie imaginaba es que dentro de esas páginas, escritas de su puño y letra, se escondería un secreto que ha estado guardado bajo 7 llaves durante años. Resulta que se ha filtrado una escena específica de este nuevo proyecto, una escena cargada de una emoción tan intensa y tan real que los expertos y los fans más observadores no han tardado en atar cabos. Señalando que esta parte del guión no es producto de la imaginación, sino un recuerdo vivo de su relación pasada con el guapísimo Burak. La tensión se siente en el aire. Porque la descripción de los sentimientos y los diálogos son tan precisos que es imposible no pensar en aquella época en la que se rumoreaba que entre ellos había algo más que una simple amistad profesional. La escena en cuestión describe un momento desgarrador y romántico bajo la lluvia, donde los protagonistas se dicen adiós a pesar de amarse con locura. Una situación que muchos aseguran haber visto reflejada en las miradas de Neslihan y Burak hace tiempo. En el guión, el personaje femenino dice una frase que ha resonado en todos los rincones de las redes sociales: aunque el destino nos separe hoy, mis letras siempre te buscarán en cada historia que cuente. Una línea tan potente que ha hecho que los seguidores se pregunten si esto es una confesión directa. Al leer esto, uno no puede evitar sentir un escalofrío, imaginando a Neslihan sentada frente a su computadora, volcando en el papel esos sentimientos que quizás nunca pudo expresar en voz alta frente a las cámaras. Por supuesto, esto ha generado un torbellino de comentarios y especulaciones, y como era de esperarse, la prensa no tardó en buscar a los protagonistas de este nuevo drama de la vida real para obtener alguna declaración. Neslihan, con esa elegancia que la caracteriza, fue abordada a la salida de un restaurante y, aunque intentó evadir el tema al principio, terminó diciendo algo que ha dejado a todos pensando: el arte se nutre de la vida. De lo que sentimos, de lo que vivimos y de lo que soñamos. Si la gente ve amor en mis palabras, es porque el amor es el lenguaje universal, pero cada quien interpreta lo que su corazón le dicta. Estas palabras, lejos de calmar las aguas, han avivado el fuego, porque no negó rotundamente que la inspiración viniera de Burak, simplemente dejó la puerta abierta a la interpretación. Lo cual es una jugada maestra de misterio. Por otro lado, la reacción de Burak no se hizo esperar, y fuentes cercanas al actor aseguran que él ya ha tenido acceso a ese fragmento del guión. Se dice que al leerlo, se quedó en silencio por unos minutos, visiblemente conmovido, como si aquellas palabras lo hubieran transportado a un momento específico de su pasado que creía olvidado o superado. Un periodista logró preguntarle sobre el tema en un evento reciente, y Burak, con una sonrisa nostálgica y un brillo especial en los ojos, respondió: Neslihan es una artista increíble. Tiene una capacidad única para tocar el alma. Si ella escribió eso, estoy seguro de que será una obra maestra, y si hay algo de nosotros en esas líneas, entonces será un honor ser parte de su musa, aunque sea en la ficción. Increíble respuesta. Burak no solo no se molestó, sino que pareció validar la conexión emocional que existe entre ellos, lo que ha hecho que los fans de la pareja, que nunca perdieron la esperanza, vuelvan a soñar con verlos juntos. Aunque sea en la pantalla. La situación se vuelve aún más interesante cuando analizamos los detalles de la escena filtrada, ya que describe un lugar muy específico. Un café con vista al Bósforo donde solían ser vistos conversando animadamente durante los descansos de sus grabaciones anteriores. El personaje masculino en el guión responde a la despedida diciendo: no importa cuántos guiones escribas, siempre sabré cuál es la frase que me pertenece, una réplica que, si llega a ser interpretada por un actor, seguramente nos hará llorar a todos. La comunidad de seguidores está convencida de que Neslihan ha utilizado este guión como una forma de terapia, una manera de cerrar un ciclo o quizás de enviar un mensaje en una botella a ese amor que marcó una etapa de su vida. Es fascinante ver cómo una simple hoja de papel puede causar tanto revuelo,
pero es que no estamos hablando de cualquier pareja, estamos hablando de dos de las estrellas más grandes de Turquía, cuya química siempre traspasó la pantalla. Además, se rumorea que los productores de la serie están ahora considerando seriamente ofrecerle el papel protagonista masculino a Burak, lo que sería el movimiento de marketing más grande de la década. Imaginen por un segundo ver a Burak interpretando al hombre que inspiró las palabras de amor de Neslihan, diciendo los diálogos que ella escribió pensando en él, sería una explosión de audiencia sin precedentes. Sin embargo, también hay quienes dicen que esto podría ser demasiado arriesgado para sus vidas personales actuales, ya que revivir esas emociones podría traer complicaciones, pero en el mundo del espectáculo, el riesgo es parte del éxito. Los amigos cercanos de Neslihan comentan que ella está muy tranquila y satisfecha con su trabajo, y que ha dicho en privado, escribir esto fue liberador, no tengo miedo de lo que la gente piense. Porque la verdad de mis sentimientos está plasmada ahí, transformada en arte. Esa valentía es lo que la hace tan especial y querida por todos nosotros. Mientras tanto, los foros de Internet están ardiendo con teorías, algunos dicen que el final de la serie será feliz, lo que significaría que Neslihan todavía tiene esperanza, mientras que otros creen que será un final trágico, simbolizando el adiós definitivo. Lo cierto es que, sea ficción o realidad, Neslihan ha logrado capturar nuestra atención de una manera magistral, y Burak, con su caballerosidad habitual, ha sabido jugar el juego sin desmentir ni confirmar nada del todo, manteniendo viva la llama del misterio. Cada palabra escrita en ese guión ahora se analiza con lupa, buscando dobles sentidos, fechas ocultas o nombres en clave, y cada gesto de ellos en público es interpretado como una señal. La magia de la televisión turca reside precisamente en esta capacidad de hacernos sentir, de hacernos creer en el amor imposible y en los reencuentros eternos. Estamos ante el nacimiento de una historia que podría superar a cualquier telenovela que hayamos visto, porque esta vez, el guión lo dicta el corazón de una mujer enamorada del amor y de los recuerdos. No cabe duda de que seguiremos muy de cerca cada desarrollo de esta noticia, cada nueva filtración y cada declaración, porque si Neslihan y Burak deciden trabajar juntos en este proyecto, estaremos presenciando historia pura de la televisión. La expectativa es máxima y todos estamos ansiosos por saber si finalmente veremos esa escena cobrar vida y si las miradas que se crucen en el set serán de actuación o de algo que nunca se apagó realmente. Queridos amigos, hemos llegado al final de este video cargado de emociones y revelaciones. La historia de Neslihan y su guión inspirado en Burak nos deja con muchas preguntas y el corazón en la mano. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Neslihan realmente escribió esas escenas pensando en Burak o es solo coincidencia? ¿Les gustaría ver a Burak interpretando ese papel y diciendo esas frases de amor? Y lo más importante, ¿piensan que donde hubo fuego, cenizas quedan? Por favor, dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización de este drama y activar la campanita. Hasta el próximo video.